Vamos a leer en el capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 10. Amén. Dice la palabra de Dios. ¿Está listo? Amén. Ahí está listo. Si no trae su Biblia, está en las pantallas. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Puede decir tercer cielo? No el grupo, hermano, no, el tercer cielo, no la banda, ¿ok? Dice: y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. ¿Puede decir paraíso? Ok, ya ahora sí ya sabe de cuál tercer cielo estamos hablando. Es el paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracias, Señor Jesús. Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, y en estos momentos yo te pido, Señor, que nos des, Señor, enfoque, que nos des claridad, Señor, que nos des revelación, la revelación de tu Espíritu Santo, que nos hable, Señor, y nos enseñe, Padre, a vivir confiados en ti, Señor. Padre Celestial, que vivimos en este mundo para darte a ti la honra y la gloria, Señor, en todo lo que pasamos, Señor. Te damos a ti gracias, te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor en esta tarde, hermano? Amén. Gracias, hermanos. Puede ocupar su lugar. Si me permite, tengo que confesarle que esta tarde como que estoy un poquito desconcentrado, nada más a la hora del servicio, porque empiezan a haber necesidades, empieza a faltar gente y en un lado o en otro, y como que nos saca un poquito de onda. ¿Está aquí? Pero creo, mi hermano, que este es un pasaje de suma importancia para usted y para mí. Por eso voy a tratar de como desacelerar el motor para que podamos darle la atención que necesita. Este pasaje, mi hermano, es un pasaje muy, muy especial, porque uno de los un aspecto del gran mandamiento que tenemos usted y yo. ¿Cuántos saben cuál es el gran mandamiento? Amén. ¿Sí sabe? ¿No sabe? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe? Muchas veces nosotros batallamos para conectar esta relación con Dios porque ni usted mismo se quiere. ¿Está aquí? Y si usted mismo no se quiere, pues ¿cómo va a poder amar a su prójimo? ¿Hello? Cuando usted se encuentra con varias cosas o varias personas, situaciones que a veces nos desafían, mi hermano, nada más acuérdese de esto, que si no se quieren ni ellos mismos, pues ¿cómo van a querer a alguien más? Pero creo que es muy importante, mi hermano, que tengamos una imagen correcta.
El domingo pasado le hablé, si usted estuvo el domingo en la noche o no, estuvimos enfocándonos específicamente en cómo nos identificamos con Cristo. ¿Cuál es la manera en la que nosotros nos identificamos con Cristo? Y entonces va a ser necesario, mi hermano, que nuestra identidad sea una saludable, ¿ok? So déjeme le platico tantito, ¿ok? En mi familia, pues por parte de mi papá, todos somos morenos, ¿ok? Somos morenos de los indios de Zacatecas, gloria a Dios. ¿Está aquí? Se me hace que yo me pasé un poquito de la altura normal de los indios de Zacatecas, pero ya eso fue un poquito fuera de lo normal. Pero aparte de eso, bueno, por parte de mi mamá, son un poquito de tez más clara. ¿Está aquí? ¿Ok? Y como por parte de mi mamá y algunos de mis tíos. De hecho, mi abuelo, el papá de mi mamá, se le notan mal los rasgos criollos, entre medio criollo y menonita. ¿Cuántos conocen los menonitas? De hecho, mi abuelo era güero y de ojos verdes, ¿ok? Así como los menonitas. En la familia siempre están a ver cuál de los nietos abuelea. ¿Alguien sabe lo que está hablando? Todavía no hay un nieto que abuele, que salga güero y con los ojos verdes. Pero por si acaso, el Señor nos diera un hijo más o un bebé más, mi esposa de mí de repente sale güero y con los ojos verdes, no se asuste. Déjeme le digo algo. ¿Sabe? A mí no me preocupa mucho que yo no salí güero y con los ojos azules. ¿Está aquí? A lo mejor usted dice, no, pues que no hubiera salido tan morenito, o alguien que dijera, yo salí muy crudo, porque he escuchado a varios hermanos aquí que dicen, no, es que yo salí muy crudo, que no se atreven a ponerse unos shorts porque van a deslumbrar a alguien, ¿verdad? Pero, hermano, cuando hablamos de identidad, hablamos, mi hermano, de que las cosas no siempre son como nosotros queremos, ¿está bien? Sí, como yo hubiera querido ser unos 8 pulgadas más alto para poder entrar a la NBA. Poder jugar de manera universitaria o profesional, ¿verdad? El baloncesto, porque pues estos deportistas ganan hasta $30,000 el minuto de juego. ¿A cuántos no le caerían mal, verdad? Un minuto de juego ahorita. Pero el apóstol Pablo, mi hermano, nos va a hablar de lo que es el poder que se manifiesta en la debilidad. Le voy a decir, todos tenemos áreas en nuestra vida con las que batallamos. Todos tenemos partes de nuestra vida, cosas, a veces son circunstancias, a veces son personas, gloria a Dios, con las que batallamos. ¿Está bien? ¿Lo puedo predicar? A veces batallamos de una u otra forma. Si me permite, le voy a platicar tantito de un mayordomo que tuve cuando tenía de los 15 hasta los 19 años, ¿ok? Fue en el tiempo en el que me vine de mojado, aunque no era mojado, pero me venía a trabajar por temporadas y trabajaba en una compañía constructora, como soldador. Empecé recogiendo basura, empecé a aprender varias de las cosas de la construcción y pronto me pusieron en uno de los crews, de los grupos que salían a diferentes ciudades en el área de Texas, pero para construir estas bodegas para los rancheros. Y el mayordomo que me tocó era el más inteligente.
pero también en el más duro. Yo no sé si usted se ha encontrado uno de esos botudos que tratan de mostrar mucho como su alarde, su seguridad, su arrogancia o su, nada más que se quieren creer muy picudos para que todo el mundo los vea. Cuando va al restaurante es el más hablador, que va a estar hablando ahí con la mesera o con los meseros o con quien se encuentre. Siempre va a haber alguien así, ¿verdad? Pero esta persona era bien tremenda. Nosotros nos quedábamos en un pequeño departamento que era compartido, era un solo cuarto que tenía el baño y era un solo lugar el mismo lugar donde estaban las camas, estaba la cocina, estaba, o sea, todo, ¿verdad? Y entonces él era muy especial. Podíamos nosotros acostarnos, vamos a decir, a las 10 de la noche, y el viernes él se iba de parranda, regresaba a las 2, 3 de la mañana y llegaba, prendía los focos, prendía la tele a todo volumen y se ponía a comer fritos, algo que hiciera ruido. Si nosotros comprábamos mandado, mi hermano, más de una ocasión, le voy a decir, más de una ocasión nos llegó a tirar el mandado que nosotros guardábamos en el refri. Cuando íbamos en el camino y que, pues él era el mayordomo, él no trabajaba igual que nosotros. Cuando íbamos en el camino que uno empezaba a cabecear, ¿alguien le ha pasado? De repente empieza a cabecear, le daba el jalón a la troca y polas contra la ventana. Y decía, no se duerman, no se duerman. Y pues nosotros siempre hubiera como que bien injusto, ¿no? O peor tantito, que si eran las 10 de la noche y ya íbamos de regreso a casa y todos bien cansados, pues tratando de descansar en el camino. No, él prendía el estéreo a todo lo que da y era, o sea, insoportable. Pero eso, o sea, con toda la intención él lo hacía de esta manera. ¿Alguien ha conocido a alguien así? ¿Sabe? Mi papá es el hombre más paciente que yo he conocido. Y lo sacaba de quicio a mi papá. Y en medio de eso, en medio de todo lo que pasaba, a veces yo le tenía que decir a mi papá, cálmese, cálmese, no pasa nada. A veces él era el que me tenía que decir a mí, cálmate, cálmate. Y ahí nos apoyamos el uno al otro porque era bien difícil. Bien difícil trabajar con él, bien difícil. Pero no pasó mucho tiempo, mi hermano, para cuando empecé a notar, mi hermano, que él hacía todo eso, todo lo que él hacía tenía un propósito. Y me enseñó a mí paciencia. Y en los últimos días que me tocó trabajar con él y ya cuando yo entregué mi renuncia y dije, pues como todos los trabajos más difíciles se los dejaban a él y ya al último yo era el que empezaba a correr ya el grupo. Aprendí mucho de él, a pesar de que era una escuela, no sé cómo decirle, era una escuela de perros porque fue puro sufrir, pero aprendí bastantes cosas con él. Y una de las cosas que más aprecio el día de hoy es aprender a aguantar, que se le haga a uno el cuero grueso. Solo que voy es que todas las cosas, mi hermano, que el enemigo intenciona para mal, Dios tiene el poder y la autoridad para convertirlo en algo de provecho para nuestra vida. Y eso yo lo entendí después de que ya terminamos. Dejé de ese trabajo porque me casé y pues eso era siempre salir fuera de la ciudad. Ya no podía hacer eso. Lo podía hacer, pero pues estaba recién casado, no quería dejar a mi esposa. Entonces lo que pasó, que él ya siempre estaba hablando bien de mí, siempre para todas partes estaba alabando a José Luis, que nunca he tenido un trabajador como José Luis, ni por aquí, por allá. Me llegué a encontrar a algunos de los muchachos con los que ahora a ellos les tocaba, y había uno en particular que decía, no, le decían gordo, pues así le decían, bueno, hombre, este gordo no aguanta nada. No, José Luis, todo el tiempo que estuvo trabajando conmigo, nada más agachaba la cabeza
y trabajaba y trabajaba. A lo que voy solamente es esto, mi hermano, que Dios puede redimir todo eso. Y a pesar de que tuvimos bastantes malas experiencias, al final todo eso sirvió para mi edificación, pero también le sirvió como testimonio a esta persona, que es mi oración que haya encontrado. Ya tengo más de 16 años que no lo veo, pero que haya encontrado el camino de la salvación, porque a mí nunca me quiso hacer caso, pero ahí de todas maneras siempre sembrábamos la semilla. El apóstol Pablo, mi hermano, nos va a hablar de lo que es uno de los métodos que Dios usa para poder usarnos. ¿Está aquí? Okay, quiero desplegarlo un poquito. El apóstol Pablo, desde la semana pasada estamos hablando de esto, que había algunas personas que se estaban exaltando a sí mismas y diciendo que ellos sí eran muy especiales, muy espirituales. Eran personas que sí debería de escuchar la iglesia de Corinto. A Pablo no lo deberían de escuchar porque era una persona débil en presencia, las palabras eran menospreciables. Entonces el apóstol Pablo viene y primero dice, o sea, las cosas con las que esta gente se está identificando con Cristo son puras cosas terrenales, pero en la forma en la que yo me glorío en el Señor es en que el Señor trabaja en mi debilidad. Y le hablaba el domingo en la noche de cómo, mi hermano, la realidad es que todos pasamos por este proceso, mi hermano, en el que a lo mejor usted ha decepcionado a alguien o alguien lo ha decepcionado a usted, pero aún en medio de esto el Señor puede trabajar en nuestras vidas, tanto en mi vida, en su vida, en la vida de las personas. Y lo que dice el apóstol Pablo va a empezar a decir, si se tratara de gloriarme, dice el apóstol Pablo, yo lo podría hacer. Si se tratara de gloriarme, yo lo podría hacer, porque conozco un hombre, y ahorita usted se va a dar cuenta, el apóstol Pablo está hablando de sí mismo. Dice, conozco un hombre que hace 14 años tuvo revelaciones del Señor. Bueno, no solamente 14 años, pero 14 años fue algo especial que vivió el apóstol Pablo. Y esto es que fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Está aquí? Entonces usted y yo sabemos esto. Bueno, y a lo mejor si usted no lo sabe, nada más ahorita lo vamos a dar una pasadita así por encima. El primer cielo, o lo que la palabra de Dios llama como los cielos de la tierra, ¿okay? Es lo que usted y yo aquí vemos, las nubes, van los pájaros, van los aviones, ese es el cielo de la tierra, ¿okay? Y ese es el primer cielo. La palabra de Dios habla del primer cielo, pero también habla del segundo cielo, que es donde se encuentran las estrellas. ¿Está aquí? Las estrellas, los planetas, las galaxias. Pero el último, el tercer cielo del que habla la palabra de Dios, y ahorita vamos a ir a esto, que aunque esto es temporal, pero el tercer cielo es donde se encuentra la presencia de Dios, el trono de Dios, es donde está Jesucristo. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que Jesucristo está en cuerpo, en la presencia de Dios, en el tercer cielo. ¿Está aquí? Que Dios nos ha dado su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es en lo que usted y yo tenemos comunión en estos momentos, pero Jesucristo está en su cuerpo glorificado. Él está habitando ahorita en el tercer cielo. Y la palabra de Dios dice, mi hermano, que esto es algo temporal, porque cuando terminamos en Apocalipsis nosotros vamos a ver que el cielo y la tierra se van a hacer uno solo. Aún el tercer cielo es temporal. La Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán. Todos los cielos y toda la tierra pasarán. Y al final dice el libro de Apocalipsis que Dios va a habitar con todos los hombres. O sea que va a ser esta mezcla, esta combinación de los cielos y la tierra en uno solo. Pero mientras tanto, mi hermano, hay esta separación o hay estas divisiones entre lo que es la tierra, los cielos, el segundo cielo y el tercer cielo. Y esto es lo que nos va a decir el apóstol Pablo. Dice, si fue físicamente o si fue solamente en visiones, pero conozco a un hombre que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo.
Y después nos dice cuál es ese tercer cielo. En el versículo 4 nos dice que fue arrebatado al paraíso. ¿Está aquí? ¿Saben? Nosotros sabemos, o esto es lo que dice la palabra de Dios, que estar ausentes en este cuerpo, para los que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, creemos que estar ausentes en este cuerpo es estar presentes en el tercer cielo con el Señor. ¿Está aquí? Y eso es por un tiempo, ¿ok? Porque después vamos a ser resucitados, vamos a ser glorificados, vamos a hacer todo esto. Pero ahorita, mi hermano, el estar presentes en el cuerpo, pues estamos aquí en la tierra, ¿está bien? Pero cuando nosotros partimos de esta vida terrenal, cuando nosotros terminamos en esta vida terrenal, dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses que cuando morimos, los que creemos en el Señor, en el momento en el que somos ausentes de este cuerpo, estamos presentes con el Señor. Y esto ocurre, mi hermano, en el tercer cielo. Jesús le dijo al ladrón en la cruz del Calvario, le dijo, cuando le dijo el ladrón, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el tercer cielo, allá en este lugar temporal, ¿puede decir temporal? Es un lugar temporal mientras que está esta línea de tiempo, mientras que el Señor va a regresar en gloria. Es el lugar en el que todos los santos que han partido de esta vida física, mi hermano, ahorita ellos están allá. Pero va a llegar el día, mi hermano, en el que los que murieron en el Señor van a ser resucitados. Si nosotros aún estamos vivos, vamos a ser transformados y nos vamos a encontrar con el Señor para celebrar las bodas del Cordero. Después de las bodas del Cordero va a ser el gran juicio, o sea, después de la tribulación va a ser el gran juicio, el juicio del gran trono blanco. Los cielos y la tierra van a pasar, todas las cosas van a ser hechas nuevas y entonces ya no va a haber división entre el cielo y la tierra, sino que Dios va a hacer todas las cosas nuevas. Y sin embargo, mi hermano, cuando nosotros leemos este pasaje, como el apóstol Pablo dice, o sea, si yo quisiera gloriarme, tengo muchas cosas que les pudiera decir, porque hace 14 años, no sé si fue físicamente, y me encanta que el apóstol Pablo dice esto. O sea, el apóstol Pablo no supo distinguir. O sea, era tan real, era tan vívido para él que no supo él distinguir si había sido físicamente o si había sido en visiones. Le voy a decir, esto es lo que pasaba en el Antiguo Testamento, que el Espíritu de Jehová podía venir en visiones a los profetas y a los apóstoles, perdón, a los profetas, y literalmente transportarlos. ¿Está aquí? Eso fue lo que pasó con Elías, eso fue lo que pasó con Ezequiel. Que de hecho, pues, imagínense a un melenudo con trenzas. No sé si no sé si serían, ¿cómo se les llama cuando queman el pelo? ¿Rastras? ¿Sí? ¿No? Pues imagínense al profeta Ezequiel con rastras. Y dice la palabra de Dios que vino el Espíritu de Jehová y lo agarró de las greñas y se le llevó a otro lugar. Dice, nada más le estoy sembrando algunas ideas para que usted regrese a la Biblia y se ponga a leer. Que usted no se lo imagina, pero dice, y dice el profeta de Ezequiel que no sabe si fue en visiones o si fue en realidad. Esto no fue un caso aislado. El apóstol Pablo dice, yo no sé si fue físico, que el Señor literalmente me llevó hasta el tercer cielo, o si nada más fue una visión. Fue tan vívido, fue tan real. Y dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Todavía el apóstol Pablo está estresando, mi hermano, en esta línea de pensamiento de cómo unos se están comparando, cómo unos se están exaltando. Y el apóstol Pablo va a decir, o sea, si se tratara de eso, yo les pudiera decir 2 o 3 cosas. Pero lo que nos va a dejar claro para el final del pasaje es que Dios nos ama tanto que por su amor Él no deja que nos exaltemos en sobremanera. Si alguien se empieza a creer mucho, mi hermano, no es de Dios. ¿Está aquí?
Tal vez si lo pudiéramos resumir, mire, el pasaje que leemos, le voy a dar dos ideas. Por amor a Cristo, Pablo soportó debilidades en la carne que lo mantuviera humilde y efectivo en el poder de Dios. Y lo que es para usted y para mí es que Dios permite que tengamos debilidades en la carne para que perseveremos humildes y dependientes de su poder. Ahorita vamos a hablar un poquito más. El apóstol Pablo, después de decirle, mire, o sea, si se tratara de presumir, yo tengo muchas cosas que decir. ¿Sabe? El apóstol Pablo es autor de más del 60% del Nuevo Testamento. Bueno, el Espíritu Santo es el autor, pero Dios utilizó al apóstol Pablo para dejar 13, y si contamos la epístola de Lucas, la segunda epístola de Lucas, que viene siendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, mi hermano, es como 13 y medio. Porque el libro de los Hechos es, la mitad está enfocado nada más en la obra, el trabajo que hizo el apóstol Pablo. Después de Jesucristo, el apóstol Pablo posiblemente, mi hermano, es la persona más influencial en el Nuevo Testamento. Y a pesar de esto, mi hermano, fue la persona que más sufrió, que más padeció por el evangelio, que más lo criticaron de decirle, hey, tú no eras de los discípulos, tú no eras de los apóstoles, ¿qué te crees que eres? Y aún con todo eso, mi hermano, el apóstol Pablo fue usado grandemente por Dios. Está aquí. Dios lo usó de una manera increíble. Le voy a decir, nosotros no conocemos la extensión de cómo Dios usó al apóstol Pablo. Nada más sí le voy a decir como algunas de las cosas. En la primera epístola de Corintios, el apóstol Pablo nos dijo claramente que si él hablara en lenguas, la gente no se edificaría tanto como si él traía una revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. Por eso es que él decía, es mejor que yo les diga 3 o 4 cosas que ustedes entiendan, a que nada más aquí todos nos agarremos a hablar en lenguas y nadie va a ser edificado. ¿Está aquí? Una de las cosas que el apóstol Pablo dijo es que el evangelio que él predicaba no se lo enseñó nadie. Y esto es maravilloso. Podemos atestiguar a esto, mi hermano. Mire, una de las defensas más grandes del evangelio se encuentra en el libro de Romanos, que es la presentación más sistemática, mi hermano, y más extensa de presentar el evangelio. El apóstol Pablo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16, cubre de forma extensiva lo que abarca el evangelio. Y pues eso está confirmado en el resto de la Biblia. Pero lo que el apóstol Pablo dice es, en Gálatas 1:12 dice que el evangelio él no lo recibió ni lo aprendió de nadie, sino que fue Jesucristo mismo quien se lo mostró por revelación. ¿Está aquí? Dios habla a sus hijos todo el tiempo. Y Dios va a traer revelaciones a sus hijos todo el tiempo. Aún me voy a atrever a decirle esto. Todo lo que yo estoy hablando aquí, mi hermano, si usted no tiene revelación del Espíritu Santo, por aquí le va a entrar y por aquí le va a salir. Y nunca más lo va a recordar. Porque esto es lo que nosotros entendemos, que para que la palabra de Dios sea efectiva en nuestra vida, nosotros necesitamos la dirección o la revelación del Espíritu Santo. Por eso es que siempre cuando oramos, mi hermano, pedimos, Espíritu Santo, revélanos, háblanos. Usted no depende de mis palabras, usted depende y necesita que sea el Espíritu de Dios el que le empiece a mostrar estas cosas, que empiece a conectar. Dijo en Efesios 3:3, dice que por revelación me han sido declarados los misterios de la gracia de Dios.
¿Sabe? En otra ocasión el apóstol Pablo lo dice de esta manera. Dice que la iglesia es la que da a conocer los misterios de Dios que ni siquiera los ángeles conocen. ¿Está aquí? Eso es por medio del Espíritu Santo. Y esto es algo que el Señor hace. So, Dios habla por medio de visiones. Dios habla por medio de revelación. Dios habla por muchas maneras, mi hermano. Mire, recientemente Dios se ha estado manifestando por medio de sueños con hermanos. Y todo eso es maravilloso. Que el Señor se manifiesta de una o de otra manera, mi hermano. Como le voy a decir, a mí la manera en la que el Señor, yo siento que más me habla es nada más cuando yo nada más abro mi Biblia y me pongo a leer. Eso es como a mí más siento que el Señor me habla. Pero a lo mejor algunos de ustedes va a ser cuando ustedes ya van a acostar y durante su sueño el Señor le empieza a hablar. Otras personas puede ser que están en una oración, están orando y de repente se les empiezan a venir imágenes y usted dice, ay, me estoy quedando dormido. Le voy a decir algo, no siempre es que se está quedando dormido. Hay ocasiones en las que en la oración el Señor le empieza a poner visiones. ¿Está aquí? Y estas son cosas, mi hermano, que no nos deben de asustar. No estamos tratando de hacernos muy místicos ni de hacernos desordenados. Le voy a decir, el Espíritu Santo es un experto en mantenernos en orden. ¿Está aquí? Dios es el que se encarga de mantenernos, mi hermano, en orden. Ahorita le voy a decir cómo, pero aún cuando estábamos leyendo al principio de 2 de Corintios, el apóstol Pablo nos dijo que Dios le había dado cierta autoridad, que Él da cierta autoridad delegada a sus hijos, pero la autoridad que Dios da siempre va a ser, siempre, 100% de las veces, va a ser para edificación y no para destrucción. ¿Está aquí? Esa es la autoridad que nosotros reconocemos de parte de Dios. Cuando la autoridad es para que seamos edificados. Ahorita antes del servicio empecé a llamar la atención a 2, 3 personas porque ya no vinieron a la oración los lunes. Y son de los que normalmente vienen. Tengo que decirles algo. Y ya deciden ellos si es para edificación o si es nada más como que le estoy tirando gorro, ¿verdad? No es eso. Es para edificación. Hermano, si yo le digo algo a alguien, vale más, mi hermano. Vale más que yo le esté buscando que su vida sea edificada. Porque si no, el Señor me lo va a demandar a mí. ¿Está aquí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Estaría más yo en problemas, mi hermano, que usted. No se preocupe. Usted está protegido, pero ¿qué es lo que le quiero decir? Que la autoridad que el Señor delega, que el Señor concede a sus hijos, a sus siervos, es con el único propósito, mi hermano, de que sea de edificación. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, si se tratara de presumir, yo tendría muchas cosas que presumir, pero no es así. De eso no es de lo que se trata, sino que yo lo que quiero hablarles es con el único propósito de que sea de edificación para ustedes. De vez en cuando, mire, ahorita ya no tanto, ya no me pasa tanto, pero antes, años atrás, se me acercaba alguien y me decía, pastor, y es que estaba yo en mi cuarto y de repente empecé a ver un arco iris y le dije, no se le bajó la presión. No, es que Dios me empezó a mostrar una visión. Está bien, ¿ok? Dios puede mostrarnos cosas y a veces algunas cosas pueden ser raras. Nada más le voy a decir algo, esto que usted tenga como contexto. Y esta es la gente que trabaja conmigo de cerca lo sabe. Esta es una política mía de vida. Ese es uno de los principios que tengo. Que todo lo que hablemos tiene que ser verdad. ¿Está conmigo? Pero no todo lo que es verdad debemos hablarlo. Se lo voy a volver a decir. Todo lo que nosotros hablemos debe ser verdad, pero no todo lo que es verdad debemos hablarlo. Yo entiendo a lo que el apóstol Pablo está diciendo, mi hermano, que hay muchas cosas que él pudiera decir, pero no porque las puede decir significa que las va a decir. ¿Sabe? Va a haber ocasiones en las que el Señor, usted va a estar orando ahí y el Señor le puede poner una visión
o una revelación, o le puede dar una convicción profunda en su corazón por algo o por alguien. Y no siempre va a ser, mi hermano, para que usted vaya y le diga: oiga, hermanito, el Señor me dijo que usted está batallando con pensamientos de adulterio. ¿Está aquí? Puede ser que sí sea Dios, ¿ok? Puede ser que sí sea Dios el que le está hablando, pero no todo lo que Dios nos dice es para que nosotros lo comuniquemos. Hay muchas cosas, mi hermano, que el Señor nos va a hablar, nada más para que nosotros en oración trabajemos en lo secreto, en lo privado. ¿Está aquí? Algunos de nosotros nos ha tocado pasar por eso, aprender esto de manera dura. Pero quiero que mantenga esto en mente. Todo lo que hablemos tiene que ser verdad. Esa es una de las armas. Hablamos en 3 capítulos atrás, hablamos de que una de las armas más poderosas que nosotros tenemos contra los ataques del enemigo es la palabra de verdad. Pero no todo lo que es verdad, mi hermano, lo tenemos que hablar. Lo que hablemos tiene que ser verdad, pero no todo lo que es verdad lo tenemos que hablar. Y eso es lo que pasa, mi hermano, que va a haber ocasiones en las que Dios nos puede hablar, literal. Dios puede poner una carga, un sentir en nuestro corazón tan fuerte que necesitamos, mi hermano, hacer algo al respecto. Pero no siempre es que vayamos y le digamos a todo mundo lo que el Señor nos mostró. ¿Está aquí? Ahora le voy a decir algo. Esta es una buena práctica, que usted venga y hable conmigo acerca de lo que usted pueda sentir que el Señor le habló. Porque lo que yo voy a hacer es que vamos a decir: ok, vamos a la palabra de Dios y a ver qué dice la palabra de Dios en cuanto a esto. ¿Está aquí? Y mi hermano, lo que el Señor le habla a usted nunca va a estar en contra de la palabra de Dios. Si está en contra de la palabra de Dios, entonces pues no es Dios el que se lo dijo, ¿verdad? Vamos. No necesita venir conmigo. Usted mismo puede hacer ese trabajo de usted, escudriñar las escrituras y buscar. Nada más, si se hace entre dos personas, pues va a ser a lo mejor un poquito más fácil o más práctico. Lo que yo he aprendido, mi hermano, es que en el caminar, mientras que más uno se va haciendo dependiente de esta palabra, el Señor empieza a cambiar la manera en la que nos habla. Primero nada más como que nos habla con figuras, porque eso es lo que entendemos. A lo mejor al principio el Señor nada más nos habla veo ocasiones que nada más es una sola palabra que se nos va a venir, nos vamos a sentir bien claro en nuestra mente. Y es porque eso es lo único que estamos adaptados para entender. Pero ya cuando usted va como avanzando, creciendo en el camino del Señor, va a haber ocasiones en las que ya se forman enunciados completos. Va a haber ocasiones en las que ya es un mensaje completo, y estas cosas ocurren. Pero conforme se desarrolla, mi hermano, es conforme usted aprende a ir a la palabra de Dios. Mientras que más cómodo usted se sienta con la Biblia, con las escrituras, mi hermano, va a ser como se empieza a extender su vocabulario de lo que Dios le está hablando. ¿Está conmigo? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sabe? Porque Dios quiere hablarle a todo el mundo. Moisés dijo, porque le dijeron: mira, allá en el campamento hay 2 que están profetizando y no vinieron al culto. Y Moisés dijo: ojalá que no solamente ellos 2, pero que todo el campamento fuera profetas. ¿Sabe? Usted y yo fuimos llamados para ser real sacerdocio, nación santa y un pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En mi mente, mi hermano, yo creo que el Señor le quiere hablar a todos sus hijos. A todos. Pero ahí es donde entra, mi hermano, de cuántos quieren y están disponibles o dispuestos a escuchar la voz de Dios. Y Dios le puede hablar
De la misma forma que Dios le puede hablar por medio de una canción, Dios le puede hablar por medio de un sermón, Dios le puede hablar mientras que usted está leyendo la Biblia, Dios le puede hablar cuando usted se va a dormir, cuando usted se levanta, Dios le puede hablar cuando usted está en oración, Dios le puede hablar, mi hermano. Le voy a decir algo. Dios le puede hablar hasta cuando usted esté en el cine viendo la película de Frozen 2. Dios le puede hablar. Pero lo que le voy a decir es que si esa es la única manera en la que Dios lo puede alcanzar, esa es la manera en la que Dios lo va a alcanzar. Si está viendo Texas Chainsaw Massacre, si esa es la única manera en que Dios va a capturar su atención, ahí le va a hablar. ¿Sí saben lo que es esa película, verdad? ¿Sí? O sea, es una película de terror. Y yo no he visto ninguna, pero hay muchas. Digo nada más porque a veces los cristianos les gustan las películas de terror. Y le voy a decir algo. Si esa es la única manera en la que Dios le puede hablar, Dios le va a hablar de esa manera. Aun y cuando sea para que se arrepiente de sus pecados y tire todo ese mugrero a la basura. A lo que voy, mi hermano, es que Dios nos puede hablar a todos y de muchas maneras. Pero lo que Dios nos hable, lo que Dios ponga en nuestro corazón, mi hermano, jamás se va a salir de este contexto. Entonces, para que usted pueda saber si es de Dios o no es de Dios, usted necesita estar aquí. Si usted no está aquí, usted no puede saber si es Dios o no. Por más que le tiemblen las rodillas, que le tarabee o que se le empiece a rolar la lengua o lo que sea, mi hermano, si no está comprendido en las Sagradas Escrituras, mi hermano, con la pena, pero lo va a tener que decir que no es Dios el que le está hablando. ¿Está bien? Porque Dios nunca se va a contradecir, mi hermano. La palabra de Dios es santa, perfecta y sin error. Para que usted diga, Dios me habló, tiene que calificar de la misma manera que la palabra de Dios. ¿Seguí? Y entonces el Señor va a trabajar con nosotros. Sí, va a haber ocasiones en las que nosotros pensamos que es Dios y lo que fueran las tripas que tenía hambre. ¿Está aquí? O peor, que se fue al restaurante a las 12 de la noche, comió una hamburguesa triple carne con papas fritas y todos los condimentos y se fue a acostar y usted piensa, el Señor ya viene, y nada, que eran las hamburguesas que no lo dejaron dormir. El Señor me dijo que el Señor ya venía, ya está aquí. ¿Sabe? Entonces, le tengo que hablar de esta manera. ¿Sabe por qué? Porque tiene que estar comprendido, mi hermano, lo que el Señor nos hable tiene que estar comprendido dentro de estas palabras ya inspiradas por Dios. Se lo he dicho en otras ocasiones. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. De vez en cuando, mi hermano, lo sensacional es llamativo. ¿Está aquí? Mire, si ahorita comenzáramos una campaña por Facebook o por redes sociales y empezamos a decir, el profeta José Luis Herrera va a hablar de los últimos tiempos, de cómo el Señor le ha dicho que este es el último tiempo. Y empezamos a decir, ¿verdad?, que muchas cosas, que lo sensacional, mi hermano, va a mover siempre la gente. ¿Está aquí? Mire, ¿sabe qué me recuerda? Yo sé, va a haber personas que van a decir, no, esto es una falta de respeto. No, no es. Escúcheme. No sé si usted ha escuchado o ha visto o vio las películas de antes. Esto ocurría en las películas del zorrillo y el lobo, ¿o cómo? ¿Alguien recuerda? Que cuando iba a llegar un circo a la ciudad, siempre iba un heraldo con una trompeta. Venga, venga a ver el gran circo. El hombre que se come una espada. Venga, venga. Está aquí. Venga a ver la mujer que tiene barba. Venga, venga a ver el anciano que parece un bebé. Y miren,
La mujer que es mitad hombre y mitad delfino. Yo no sé qué tonteras a veces sacan, pero saben que como a veces eso mueve a la gente porque es algo sensacional. Y nosotros tenemos que cuidar. Eso es, en cierta manera, quiero que ponga atención a lo que le voy a decir. El apóstol Pablo va a decir, miren, si se tratara de eso, yo tengo muchas cosas que decirles. Pero no lo voy a hacer. ¿Sabe por qué? Él dijo, porque yo solamente me propuse estar entre ustedes con dos cosas: predicarles a Cristo y este crucificado. Y sabe, ya perdió la emoción. Si empezamos a decir, venga a ver lo que Cristo hizo por mí, venga a ver lo que Dios puede hacer por usted, pues ya la gente que... Pero decimos, venga a ver cómo a una persona que no tiene pie le sale un pie. Nos sale, bueno, nos sale el darwinismo, ¿verdad? El apóstol Pablo va a decir, no se trata de lo sensacional. Dice, no quisiera gloriarme. Dice, perdón, el versículo 6 dice, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo. ¿Puede decir lo dejo? Dice el apóstol Pablo, si quisiera gloriarme, nada más con hablar la verdad, con eso se arma. Como, le voy a dar un ejemplo, como si dijéramos, no, pues ahora en el ayuno pasado, es un ejemplo solamente, no es algo que andamos publicando ni andamos diciendo, pero que dijeron, no, pues 15 personas hicimos ayuno de 5 días en la iglesia, sin agua. Si quisiéramos gloriarnos, dice el apóstol Pablo, nada más con decir la verdad, ya con eso sería suficiente. Pero no se trata de eso. ¿Está aquí? Dice, si quisiera, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo. O sea, no lo voy a hacer. Lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Por eso es que hace falta que usted tenga en presente, mi hermano, lo que hablé el domingo. Mi hermano, yo lo he decepcionado y voy a decepcionar a mucha gente mucho tiempo, en muchas ocasiones, y está bien. Que no quisiera hacerlo, pero eso ocurre. De la misma manera que mucha gente me ha decepcionado a mí. Y sabe que está bien. Eso tampoco usted no lo va a poder evitar. Estas cosas ocurren. Pero ¿qué es de lo que consiste, mi hermano? Que esto es para que no nos creamos algo que no somos. ¿Está aquí? Dice el apóstol Pablo, para que no piensen de mí algo más de lo que realmente soy. Entonces dice, yo dejo eso. ¿Por qué? Porque si empezamos a hablar de una cosa o de otra, después van a pensar que yo soy algo diferente de lo que realmente soy. Le acabo de mencionar, el apóstol Pablo dijo, yo nada soy. Estoy delante de ustedes con temor y temblor. Y aún con eso, mi hermano, él fue el instrumento que Dios usó para escribir la gran mayoría del Nuevo Testamento. Pero él lo dijo, no porque haya sido yo, sino por la gracia que está en mí. ¿Está aquí? Él dijo, no tengo por qué gloriarme en esas cosas. Y es como, ¿sabe? Como la gente siempre exagera un poquito, como siempre se imaginan que David era un superhéroe. O que, ¿quién le gusta de los grandes de la Biblia? Dígame un nombre. ¿Quién? Sansón. Bueno, Sansón, no, pues eso es muy grande, ¿verdad? Muy, muy poderoso. Voy a decir, a lo mejor Josué, a lo mejor es Elías, a lo mejor es Eliseo,
A lo mejor usted puede estar pensando el profeta Isaías o Jeremías o Ezequiel, o usted puede estar pensando Moisés, que no había uno tan manso como Moisés, o a lo mejor usted está pensando en Job, que era un hombre perfecto, dice la Biblia que era un hombre perfecto, o a lo mejor usted, y sabe, todas esas personas no tenían nada especial o diferente a como somos usted y yo. Y va a haber gente, siempre va a haber gente que va a decir, no, pero es que ellos eran hombres de la Biblia. Hermano, eran hombres y mujeres igual que usted y yo. Pero ese es el error que nosotros cometemos, que nosotros luego nosotros queremos subir a las personas a pedestales porque está en nuestra naturaleza de querer admirar algo o alguien. Y por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos, mi hermano, de que todo nuestro afecto, toda nuestra admiración, todo nuestro amor, toda nuestra adoración sea para Jesucristo y solamente a Él. No de que no, es que, hombre, aquel apóstol tan poderoso, o ese profeta tan fuerte, no, le voy a decir no. Van al baño igual que usted. ¿Está bien? O sea, es un error, mi hermano, cuando nosotros empezamos a poner a personas en pedestales. Y eso es lo que el apóstol Pablo, o sea, no lo está diciendo claramente. O sea, pudiera decir nada más la verdad y sería motivo para gloriarme, pero no lo voy a hacer porque no quiero que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. O sea, no quiero que me empiecen a poner en un pedestal. Que no me empiecen a poner como que yo soy un superhombre o una super persona, porque no lo soy. Antes bien, mi hermano, él dice, son dos casos, son dos aspectos. Uno es cómo nos percibe la gente, ¿ok? Uno es cómo nos percibe la gente y otro es cómo nosotros mismos nos percibimos. Dijo el apóstol Pablo, ok, esto está controlado. No les voy a decir todo lo que el Señor me ha mostrado. El Señor me ha dado muchas revelaciones. El Señor me ha mostrado muchas cosas. El evangelio que les predico no me lo enseñó nadie, sino Dios por medio de revelación. Él me ha mostrado, me ha revelado las profundidades y las riquezas de la gracia de Jesucristo. Y es verdad. Pero dice, no quiero que me tomen como más de lo que soy, una. Y la otra es que él dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Una cosa, mi hermano, es cómo nos percibe la gente y otra cosa es cómo nosotros mismos nos percibimos. En el momento en el que nosotros empezamos a sentirnos, el Señor me está usando, o el Señor me está, y ya empiezo a caminar yo en el aire y ya ni siquiera no me hables, esposa, porque me vas a quitar la santidad. Dice, para que yo no me exalte, el Señor me ha dado un aguijón. Para que yo no me crea muy, ni tan, el Señor me ha puesto un aguijón. Y me permite decirle que este es uno de los métodos que Dios usa para mantenernos humildes. No quiera hacerse muy espiritual, ¿ok? Yo sé la verdad y ahora se la estoy diciendo para que usted también la sepa. No es tan espiritual como usted se puede llegar a sentir. ¿Está aquí? Que ya camina por las islas del supermercado. Abra los ojos porque si no se va a caer. No somos tan espirituales, hermano, como nos podemos llegar a sentir. Normalmente cuando esto empieza a ocurrir, mi hermano, siempre como que se prenden las lucecitas para mí de advertencia, porque si no empezamos a nosotros como se empieza a desbalancear. Mire, no le estoy hablando de cosas que no me han ocurrido a mí, por eso es que a lo mejor por eso es que le hablo con toda la confianza.
Porque si no, podemos cometer el error de sentirnos así como que, o sea, tú debes de escucharme porque Dios me habla. Y si Dios me habla, tú tienes que respetar la palabra de Dios. Imagínense que yo le dijera a mi esposa: oye, cálmate, yo soy el siervo de Dios, no me puedes ni mirar en esos momentos porque la gloria de Dios está sobre mí. Pues no, hermano. De vez en cuando mi esposa va a ser la que me va a corregir, va a decir: estás mal. Y yo le digo: no, pero es que yo soy el pastor, pues con todo y el pastorado, estás mal. ¿Está aquí? Eso está bien, hermano. Eso es algo saludable, eso es algo bueno. Aquí no se nos suba como que, bueno, ahorita vamos a continuar con eso. Eso dice el apóstol Pablo, que Dios le puso un aguijón en la carne. Y va a especificar qué es ese aguijón, no de qué es, sino qué es lo que Dios ha traído. Dice que ese aguijón es un mensajero de Satanás, que viene a darle su calentadita de vez en cuando. Y esto Dios lo permite Dios lo permitió en Pablo para que no se sobreexaltara, para que no se sintiera que él ya estaba caminando en las nubes. Porque y usted y yo lo vamos a ver, mi hermano. O sea, lo que Dios hizo a través del apóstol Pablo, o sea, es maravilloso. Pero fue Dios el que lo hizo. ¿Está aquí? Lo hizo a través de Pablo, ¿sí? Y nosotros con la mayoría de las veces nada más vemos la gloria, lo maravilloso, lo espectacular, mi hermano, pero no vemos el proceso. Yo sé que usted lo ha escuchado eso antes. Le voy a decir, el Señor se encargaba de mantener al apóstol Pablo humilde. ¿Y cómo lo hacía? Con un aguijón. Un mensajero de Satanás que venía y lo bofeteaba de vez en cuando, nada más para que no se sobreexaltara. ¿Cuántos están casados aquí? Levante su mano si usted está casado. Okay. El matrimonio es un buen aguijón para que de vez en cuando el Señor nos hable de esa manera. ¿Hello? Que no le va a decir: no, pero yo estoy en el instituto bíblico. No, pero es que no. Estoy hablando personal, ¿verdad? O sea, lo estoy diciendo porque en lo personal, en la manera en la que de vez en cuando Dios me habla, es a través de mi esposa. ¿Está bien? No, y no soy mandilón. Y sí lavo trastes. Y sí uso delantal, lo que sea, cuando ando ahí cocinando, lo que sea. Pero mi hermano, mire, de vez en cuando necesitamos que alguien nos diga: estás mal. ¿Está aquí? Pero no siempre es así. Mire, va a haber algunos que no están casados. O puede ser que usted tenga el matrimonio perfecto en el que, wow, nunca tienen problemas ni discusiones y todo siempre está muy bien. Mi hermano, Dios siempre se va a encargar de poner algo en la vida de sus hijos para mantenernos humildes y para que nosotros podamos ser útiles. ¿Cuántos quieren ser útiles? Ok, si usted quiere ser útil en el camino del Señor, el Señor le va a poner un aguijón. ¿Está bien? No, eso fue el apóstol. No, mi hermano, esto es algo que Dios hace porque nos ama. Porque Dios nos ama. Y puede ser muchas cosas. Puede ser una inclinación, puede ser una inseguridad, puede ser literalmente puede ser una persona, puede ser una tentación, que ahí está todo el tiempo y es necesario que está ahí flasheando esto para que usted pueda regresar a los pies de Cristo y pedirle perdón y decirle al Señor: Señor, límpiame, lávame otra vez y 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 otra vez, hasta que el Señor, mi hermano, nos da la confianza otra vez para pararnos otra vez y empezar a trabajar. Porque al final de cuentas, mi hermano, de lo que se trata es que nos mantengamos humildes y útiles. ¿Sabe? Ok, estas son las tres cosas, mi hermano, que el Señor hace por medio del aguijón. Ya se me acabó el tiempo, pero lo voy a decir. Lo que la palabra de Dios, esa palabra aguijón, el griego en realidad lo que significa es una estaca. ¿Ok?
Es una estaca. Y era un modo de tortura de los romanos, que las personas, a los prisioneros, les clavaban una estaca en el piso para que no se movieran. No necesitaban ni calabozo, nada más les ponían una estaca. ¿Está aquí? Cuando nosotros escuchamos la frase es de tener los pies bien puestos sobre la tierra. ¿Está aquí? Como eso es lo que se me viene a la mente, mi hermano, cuando hablamos de las cosas que Dios permite que ocurran en nuestra vida para mantenernos humildes. Con todo respeto, pero se lo tengo que decir, hay personas o habemos personas que necesitamos que el Señor esté ocupando de estas estacas para que no nos desviemos de su camino. Porque en el momento en el que todo está bien, que todo se siente tranquilo, que todo se ve seguro, nos olvidamos del Señor, nos olvidamos de su propósito, empezamos a entrar en nuestra comodidad y eso es exactamente lo que Dios no va a permitir. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama. Y por eso es que el Señor va a permitir estas estacas en nuestra vida, que son las cosas que nos tienen planitos en la tierra. No andamos allá revoloteando en el aire ni siendo arrastrados por todo viento de creencia. Primero es para mantenernos humildes. ¿Sabe los problemas lo que hacen? Lo primero que hacen los problemas en nuestra vida, ¿alguien sabe? Lo primero que los problemas hacen es que nos ponen a orar. Dígame si necesitamos problemas. Usted va a decir, no necesitamos problemas. Yo de todas maneras voy a orar. Mentira. El día que usted todo está bien, se levanta, ni siquiera le da gracias a Dios. Le da la mordida a la hamburguesa y ni siquiera le da gracias a Dios. Regresa a su casa y en vez de darle gracias a Dios, se pone a pelear con su mujer, con los niños. ¿Sabe por qué? Porque las cosas están bien, pero el día que usted tiene un problema, el día que usted está en aflicción, hermano, lo primero que usted va a hacer doblar sus rodillas y buscar el rostro de Dios. Dígame si es cierto o no. Lo primero que Dios hace es, Él nos está llamando a su presencia. Los problemas, mi hermano, nos mueven a buscar el rostro de Dios. ¿Y cuántos tienen problemas? No desaproveche sus problemas. No desperdicie estas oportunidades en las que el Señor le está diciendo, ven a mi hijo. Ven a los brazos de papá. Porque los problemas, mi hermano, la razón por la que Dios permite ciertas circunstancias en nuestra vida es para que vayamos a Él en oración. Pero ahora, esta es la otra parte, porque Dios nos va a recibir en oración. ¿Cuántos saben esto? Pero el apóstol Pablo dice, 3 veces he ido en oración al Señor y le he dicho, Señor, por favor, quita esto de mí, quita este aguijón de mi carne, quita esto de mí. Y el Señor me dijo, no. ¿Sabe a quién más le pasó? Que Dios le dijo no. Dice la palabra de Dios que Jesús, cuando antes de ser crucificado, Él fue al jardín del Getsemaní y fue y oró, regresó con sus discípulos, estaban dormitando, regresó otra vez a orar, la misma oración y la misma oración, 3 veces oró la misma oración y el Padre dijo, si es posible, pasa esta copa de mí. 1 vez. 2, si es posible, pasa esta copa de mí. 3 vez, si es posible, pasa esta copa de mí. Y el Señor dijo no. ¿Sabe? Eso me recuerda a mí que de repente usted va a ir al Señor con una petición, con una necesidad y le va a decir, Señor, sana esta enfermedad, resuelve este problema, resuelve esta situación. El Señor va a decir no. Y siempre esto es como algo que necesitamos oxígeno, que nos tienen que decir rápido, es porque Dios tiene algo mejor para nosotros. Ya lo dije, ok, ya puedes respirar. Sí, Dios tiene siempre algo mejor para nosotros, pero esto es lo mejor, que muchas de las veces, mi hermano, en vez de resolverle el problema, el Señor le va a dar fuerza para soportar el problema.
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Le dijo, los problemas vienen para nosotros correr al Señor, pero una vez que corremos al Señor y le decimos, Señor, sana a este enfermo, y que el Señor haga la obra, ¿qué va a pasar, hermano? Porque oré. Y empezará. Porque yo oré. Si yo no hubiera orado, no hubiera sanado. No. Por eso el Señor va a decir, no. ¿No? ¿Está aquí? Ya se me acabó el tiempo, pero de todas maneras voy a terminar con una cosa más. El Señor no quiere que nosotros nos hagamos presumidos con la oración, que no nos hagamos altaneros en la oración, que digamos en estos momentos, por si lo ha escuchado de todas maneras, pues, pero en estos momentos vamos a cerrar puertas, vamos a abrir puertas, y sabe que, o sea, usted tiene 3 años escuchándome lo mismo. Mi hermano, nosotros no somos los que ni abrimos ni cerramos puertas. El que lo va a hacer es Dios. Y eso sí es su voluntad. Va a haber ocasiones en las que no es la voluntad de Dios. Eso de declarar, decretar, y yo decreto y yo digo. Pregúntele a Julio Melgar. A ver si es cierto, ¿no? No, ya partió con el Señor, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces le dijeron, yo declaro sanidad, yo decreto sanidad? ¿Cuántos profetas le dijeron eso? ¿Sabe qué? Y Dios dijo, no. ¿Por qué? Porque la sanidad que Dios tenía planeada para este siervo de Dios, no estamos diciendo que no era siervo de Dios, lo que estoy diciendo es que a veces los planes que Dios tiene son diferentes a los nuestros, y el Señor no quiere que nosotros nos hagamos presunciosos con la oración. Dice, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, mis caminos son más altos que tus caminos, mis planes son mejores que los tuyos. Unos dijeron, decretamos. Yo entiendo, esto se ha hecho cultura. Atamos al hombre fuerte. Hermano, ¿está aquí? Cuide su vocabulario. Usted no va a atar nada. El que lo ata es Dios, si Él quiere. Porque conozco de una vez que Jesús mismo reprendió a las legiones de demonios del hombre gadareno, y ni siquiera Él los ató ni dijo, nada más les dijo, váyanse a los cerdos. Se quedaron en el misma área. No los echamos a lugares secos y en las cárceles del infierno. Echamos todo demonio a los lugares secos y a las cárceles del infierno. No, mi hermano, usted no hace eso. Jesús no lo hizo. Jesús lo sacó de este hombre para edificación de este hombre, y todos los demonios se fueron a un hato de cerdos que estaban ahí en la misma región. O sea, quiero que entienda el corazón de su pastor, que mi hermano, Dios no quiere que nos hagamos altaneros, y va a haber ocasiones en las que cada vez nosotros tenemos que ir al Señor en oración, pero no siempre el Señor va a responder como nosotros queremos. El apóstol Pablo dijo, Señor, quita este aguijón de mí, ya aprendí mi lección, quítalo de mi vida, quítalo de mi carne. Y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esto es lo último que le quiero decir. Dios permite que estas cosas ocurran en nuestra vida para que sigamos siendo útiles. Voy a entrar a que se ponga en pie. Eso no sé, ya no voy a poder meterme mucho en eso porque ya se me acabó el tiempo y estoy tratando de terminar. No es, mi hermano, que Dios no lo ama. Cuando usted dice, oh, Señor, no contestaste mi oración. El salmista decía, oh, Señor, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a escuchar mi clamor? ¿Hasta cuándo vas a escuchar? ¿Sabe por qué? Porque va a haber ocasiones en las que nuestro clamor se hace así de sincero, y le decimos al Señor, Señor, responde, que clamo, no escondas tu rostro de mí, escucha mi oración. Y ¿sabe qué? El Señor dice, esa es la manera en la que te puedo usar. Cuando nosotros nos mantenemos humildes, cuando nosotros seguimos clamando sin ser pretenciosos, sin ser presumidos, sin ser egoístas, sin exaltarnos, mi hermano, sino que nuestras oraciones están vaciadas
de nosotros mismos. O sea, no hay rastro de nosotros mismos, sino que buscamos su voluntad. Buscamos que su nombre sea glorificado. Mi hermano, ¿cuántas veces habrá ocurrido que la gente ora por cosas nada más para sentirse ellos bien consigo mismos? Y que están ahí, pues no sanó el enfermo. No fue mi culpa, fue tuya. Yo estoy bien. Si Dios no sanó, es porque tú tienes la culpa. No, mira, yo estoy acá, tú estás allá. No, hermano. Lo que la palabra de Dios nos deja saber es que Dios permite estas cosas. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: el Señor me dijo que me baste su gracia, que su gracia es suficiente para mí. Por eso dijo, con ganas me voy a gloriar en mis problemas. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Dios. Porque esa es la manera en la que me mantengo útil. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque esta es la manera en la que me mantengo efectivo. No cuando me creo todo lo que yo mismo lo pienso de mí. No cuando me creo lo que los demás dicen de mí. No, cuando yo me mantengo dependiendo no de la opinión propia ni de la opinión de las demás personas. Cuando yo dependo de la gracia de Dios. Cuando yo dependo del poder de Dios. Que eso es lo que me mantiene en medio de estas batallas, en medio de este sufrir. Mi hermano, la gracia es la que nos sostiene, ¿sabe? Eso es lo que va a pasar, es que usted no se acerca a una situación ya sabiendo lo que va a pasar, sino que va buscando la voluntad de Dios en la situación. Y esa es la manera en la que nosotros permanecemos útiles para Dios. Por eso es que le dije que Dios permite que tengamos debilidades en la carne para que perseveremos humildes y dependientes de su poder, no de nuestra propia capacidad ni de nuestras habilidades. Señor,